alisté para ir a Alicante, pero estaba bueno, estaba tarde. El tiempo está full nublado y me entro de este lado porque así puedo caminar todo el mercado. Al último me compré un vaquero ahí a 2 €. Estoy buscando un pijama para Pablo, regalo. Y así quedó mi pelo un poco rojo. Para ir a Alicante, pero estaba bueno, estaba tarde. Pero salí justo 8:35 y pensé que el bus hoy estaría tarde. Y yo estaba tarde, el bus me dejó. Entonces lo que hice fue, me vine otra vez, me cambié otra ropa, porque me sentía incómodo como yo estaba. Tenía una falda vaquera, una sudadera negra y un tenis negro. Pero me sentía como, no me gusta. Entonces me vine a cambiar por este. Pero bueno, claro, tengo que poner algo arriba, ¿no? Porque es de verano. Entonces me maquillé, me arreglé el pelo mejor y ahora me siento lista para ir. Tengo bus 9:30 y estoy viendo el reloj y no tengo reloj. Es que se terminó la batería y todavía no puse batería nueva. Bueno, tenía muchas ganas de arreglarme. No sé por qué. Es que me encanta. Y tengo ganas de ponerme este. Es que tengo rato sin ponerme pendientes largas. Y hoy tengo ganas. De hace rato estoy como, que me gustaría comprarme unos pendientes largos. Pero este me quedó como... Porque me gustaba usar, pero también me gusta usarlos pequeños. Y bueno, este no queda mal. Es que si no voy a ninguna parte, cuando me salgo, me arreglo. O me arreglo hasta para quedarme en casa. Bueno, ahora en 5 minutos me bajo. Me decidí salir porque si pierdo el bus ahora, ya no puedo ir más y me voy hasta la tarde. ¿Y qué voy a hacer en la tarde? Hay bastante gente. Bastante gente por ahí. Estamos hoy con día de lluvia. El tiempo está full nublado y está como lloviendo. Y yo no tengo paraguas, pero bueno. Me encantan los días que son así porque no son muchos. Bueno, ya estoy en Alicante, aunque quería llegar más temprano, pero creo que llegaron a una buena hora, a las 10. Bajo primero, me bajé por aquí porque me quiero ir al mercado. Me encanta ir a este mercado en Babel, que está por aquí mismo. Y de allí camino para ir en el centro. Tengo que ir a recoger algo y después me voy a Gran Vía, que es un centro comercial. No tengo hora de llegar a la casa. Claro, antes de las 8 porque Pablo llega a las 8. Aunque yo tengo en mi mente tomar el bus de 3:15. Así que si me da tiempo, a veces voy al mercado, es donde puedo demorar más. Pero a veces voy a Gran Vía y 1 hora es suficiente. Así que si voy a las 12 a Gran Vía, sí, creo que puedo tomar el bus de 3:15. Es que tampoco soy de quedar tanto así fuera de la casa. No sé, no. Hace frío. Hace más frío aquí que en Monforte. Qué raro, porque siempre allá hace más frío. Allá no sentí tanto frío como siento aquí. Y el clima, ya lo ven, cómo es. Me entro de este lado porque así puedo caminar todo el mercado. Si entro en el otro, pierdo los de aquí y me gusta caminar todo el mercado. A ver si... ¿qué consigo? Si quiero algunas cosas de frío y a ver un zapato, quizás un bota negro. Tengo que comprar regalo para Pablo hoy, porque en el fin de semana no creo que voy a estar sin él. Entonces, ahora que estoy sin él, aprovecho y compro algo para él. Quiero comprar algo de pesca, quiero comprar un audífono, un perfume. Y no sé, es que él es tan simple
no sé. Pero me gustaría comprar una camisa, pero no para no darle de regalo, pero para que él le pone el año Navidad, no sé. Él ya me dijo que va a ser mi regalo de cumpleaños, pero creo que mi regalo va a llegar un poquito más tarde, porque el viernes lo va a pedir. Y es un teléfono, porque el mío me está como dejando, ya como que llegó su tiempo. Bueno, ya estoy entrando en el mercado. Y no hay mucha gente porque hay lluvia. Oh, qué malo. Bueno, lástima que donde iba a ir, la chica no está. Hay un puesto de una chica gitana que vende ropa de segunda mano, pero como ropa de marca, ¿no? Y muy bueno, súper barato. De 2, 3 euros, algo así. Pero como está lloviendo, ella se fue. Pero me compré una bota. Bueno, bota sí es nueva, ¿no? Me encantó. A 10 euros. Por eso me gusta venir al mercado, porque siempre hay cosas bonitas. Paré en un puesto de zapatos que me gusta primero, que siempre venden en buen precio. Pero no había... Había uno burgundy que me gusta, que me gustó. Pero... piensa burgundy será un poquito difícil para yo combinarlo, y tiene un poquito de tacón, y yo tacón no estoy usando porque Pablo es prácticamente, creo que 1 centímetro más alto que mí, y si voy a ponerme tacón voy a estar más alto que él, y no me gusta verme más alta que él. Bueno, compré un bota así como normal, que yo puedo, es plano. Y es como un estilo como yo quería, como no sé, no es elegante, pero tampoco es deportivo. Está ahí en el medio, lo puedo usar con falda y lo puedo usar con vaquero. Así que compré ese. Ahora me voy a recoger algo que me mandó mi mamá. Y de ahí me voy para Gran Vía. Todavía no son las 11, así que estoy relativamente bien con el hora. Si logro terminar de allí rápido, puedo tomar el bus de 3:15. La cosa es que como el mercado está con muy poquita gente hoy, entonces eso no me tomó prácticamente nada de tiempo. Pero me acabo de pensar que voy a pasar al otro mercado, el de Benalúa. Voy a pasar por ahí un rato a ver qué hay. Al último me compré un vaquero ahí a 2 euros. Y está bien chulo, me encanta. Es que hay que buscar y venir temprano, porque después creo que luz se va a poner verde, sí. Allí sí conseguí 2 vaqueros como yo quería. Ay, me encantan estos flores de Navidad. En Alicante hay que ver bien cómo uno se camina, porque no sé cómo se llama eso, donde camina el peatón, donde camina uno, a veces están rotos
o resbala. Entonces, como hay lluvia, es bastante peligroso, ¿sabes? Entonces hay que ver bien cómo se camina uno. Ay. Voy al correo. Me compré unos pendientes en Primark, regalo para mí. Bueno, quería comprar dos, pero compré uno. En Parfois, perdón. Y ahora me voy a entrar en Primark, por eso estoy diciendo Primark. En Parfois. Me encanta las cosas de Parfois. Estoy en Primark. Estoy buscando un pijama para Pablo, regalo. Pero no consigo uno como que le gustaría. Hace rato me salí de Primark. Bueno, ahora estoy en Druni. A ver qué compro. Voy a llevar este, que me gusta. De repente me gustan las pinturas de uñas. Me vine a Corte Inglés y tengo un hambre horrible. No comí nada. Y no comí nada. Que como está lloviendo, mejor me quedé por ahí para comer algo, pero me dio pereza. Y el siguiente bus tengo hasta las 5:15. Y ahora son las 2:30, creo. Pero voy a chequear algo para Pablo aquí. Y después Mercadona, Teddy y al bus. Y tomaré el bus de 5:15. Sí, llegaré a la casa 5:45. Estoy en Alicante, tengo que entrar en esta tienda, se llama Craig. Es que las cosas son muy, muy, muy bonitas, me encanta. Bueno, me tocó comer en la calle. Una hamburguesa con papa frita, mucha mayonesa. No saludable, Coca-Cola. Pero bueno, es lo que hay. Estoy en el bus y no sé qué pasó porque el bus tiene rato ya parado. Y me siento súper cansada cuando me voy a Alicante temprano.
Me siento súper cansada. Y quiero llegar, recoger mis cosas y ducharme. Y a las 7 cocino para Pablo. No sé qué voy a hacer. Pollo. O una ensalada muy rico. Creo. Hay una fila de coches por ahí. Los coches no se pueden mover ni para allá ni para allá. No sé qué pasa. Se ve muy bonito día, pero hace frío y un viento. Horrible. Escucha cómo suena la puerta. Ahora no quiere sonar. Y así amaneció esta casa de Navidad cuando, como el Señor, se mueve ese centro de mesa para aquí y no se lo mueve otra vez a su lugar. Y dejé la luz de esto encendida. Sí, si me vieron en el espejo, estoy en toalla porque me acaba de duchar, porque me voy a arreglarme el pelo. Vine a arreglar el pelo y tengo un cottage cheese. No desayuné, no comí nada. Y me está mandando un mensaje a mi amor. Oh, mi amor, me está mandando un mensaje. No, mi madre. A ver cómo va a quedar el pelo. Mi madre va. O viene Con cara de porque sueño. tiene el día. Bueno, José. Me va, muy bien. No lo coge, ¿eh? Mira, así quedó mi pelo, un poco rojo. Pablo me dijo, ¿qué tienes en el pelo? Me encantó cómo me dijo, ¿qué tienes en el pelo? Bueno, no quería cambiar todo el color, quería un poquito más naranjado, pero mi pelo es muy negro y como es pintado negro, va a ser muy difícil. Pero bueno, quería un poquito de color en el pelo. Estamos en Colonial y todavía no abre. Creo que va a abrir a las 8:30. Y Pablo se está meando y tiene mucho hambre. Y tiene mucho frío. Qué raro. Y caminaba 10 metros lejos de mí. Parecía a los islámicos. Bueno, ahora sí abrió, así que vamos a comer. Ese fue el primero y no me gustó el primero. Round 3.